le voy a hablar fue un milagro de Dios. Así como Sansón fue un milagro de parte de Dios, usted también ha sido un milagro de parte de Dios. Porque quizás, aleluya, hoy estás vivo por la misericordia de Dios, pero tú más que nadie sabes que en momentos, aleluya, te has sentido como que si la vida se te fuese a salir de tu cuerpo. Y a su nombre, y a su nombre. Hemos sido atacados, hemos sido menospreciados, hemos sido pisoteados, hemos pasado por momentos duros, pero la honra y la gloria de Dios que todavía seguimos de pie porque creemos que Dios en nosotros ha hecho un milagro. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho un milagro en su vida? Y a su nombre. Cuando usted comienza a leer el libro de los Jueces, capítulo 16, vamos rápidamente, Jueces, capítulo 16, versículo 20. Quiero coger este fragmento de la palabra, aleluya, pero quiero comenzar relatándote un poco la historia para que puedan encajar en lo que te quiero hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos ya están allí? Jueces, capítulo 16, versículo 20. Si usted lo tiene, póngase de pie para reverencia a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la convicción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él del sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras veces, como las otras, y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de quién. Dios mío. Puede sentarse. Cuando yo estaba leyendo esto me revolucionó la cabeza. ¿Y sabe por qué me revolucionó la cabeza? Porque hay gente que todavía creen que Dios está con ellos y ya Dios se apartó de ellos. Hay gente que creen, escuche, que te ha salvado de muchas porque tú te crees el más ágil o te crees la persona de mejor suerte. Pero lo que tú no has entendido, que todo lo que ha pasado y de cómo Dios te ha librado ha sido por su voluntad, ha sido por su mano, ha sido por su favor. Por eso vengo a hablarte y a decirte que cuando Dios se aparta de la vida de alguien, inmediatamente viene el fracaso sobre la vida de esa persona. Por eso antes de usted, escúcheme bien, de cuidar una amistad natural, cuida una amistad con Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Necesitamos entender, escucha iglesia, que necesitamos cuidar nuestra amistad con Dios. Ahora yo le puedo hacer una pregunta que te puede revolucionar. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿cuántos de ustedes creen que andan con Dios? Pero sí, será que Dios anda con usted. Porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que está pasando. Sansón creía que Dios lo iba a salvar como lo había salvado las otras veces. Por eso, cuando miraba esta palabra, una vida sin Dios es una vida llena de fracaso. Pero quiero comenzar relatándote un poco la historia de Sansón. ¿Quién era Sansón? ¿Cómo comienza esta historia? La Biblia dice que había una mujer que era estéril, juntamente con su esposo. Ya eran, escuche bien, avanzados de edad. En otras palabras, ya eran viejitos. Amén. Pero dice que en el momento en el que el pueblo se encontraba, el pueblo de los hebreos, se encontraba siendo azotado por los filisteos, dice que Dios tuvo misericordia por el clamor de esta familia. Y Dios concedió a aquella mujer darle un hijo. Le entrega ese hijo y Dios le da ciertas especificaciones a la mamá de Sansón. Y le dice, no pasarán navaja por su cabeza, no tocará cadáveres de animales muertos, no beberá ni vino ni sidra. Y comienza Dios a darle ciertas especificaciones. Y cuando Dios comienza a hablarle a aquella mamá para que este niño pudiera tener el favor de Dios, como buenos padres, ellos instruyeron al niño desde pequeño. Por eso la Biblia dice, instruye al niño desde pequeño para que cuando sea viejo, ¿qué iglesia? No se aparte. Ellos instruyeron al niño desde pequeño. Sansón comenzó a crecer. Sansón comenzó a crecer y cuando ya Sansón tuvo, escuche bien, una vida, aleluya, en la cual ya él podía gobernarse a sí mismo, Sansón tomó la decisión de apartarse de Dios. Aló.
Sansón comenzó a hacer todo lo contrario de lo que Dios le mandó a que no hiciese. Sansón comenzó a vivir la vida conforme a lo que a él le daba la gana. Sansón creía que él era dueño de su vida. Sansón creía que todo lo tenía bajo control. Pero llegó un momento en que la presencia de Dios se apartó por causa del pecado de Sansón. Y cuando la presencia de Dios se aparta por causa del pecado de este hombre, ahí comenzaron los lamentos, ahí comenzaron los problemas, ahí comenzaron los momentos duros. ¿Sabe por qué estás viviendo momentos fuertes, momentos delicados, momentos duros? Porque tú te has apartado de los principios y los fundamentos que Dios ha establecido. Alguien diga amén a eso. El problema muchas veces que usted tiene que saber que si te apartas de la cobertura de Dios, vas a quedar vulnerable. Y a su nombre. Sansón comenzó a hacer lo malo. Dios le dijo: no te metas con una mujer que no sea hebrea. Sansón se metió con una mujer filistea. Porque hay gente dentro de la iglesia que tiene todavía el espíritu de Sansón. Y quizá usted se hace la pregunta: pastor, ¿y cuál es que el espíritu de Sansón? Es llevarle la contraria siempre a Dios. Hay gente dentro de la iglesia que siempre le quiere llevar la contraria a Dios. ¿Aló? Y entonces ahí vemos que Sansón siempre quiso llevarle la contraria a Dios. Dios le decía: no te metas por aquí, por ahí era que se metía. Dios le decía a Sansón: no hagas esto, eso era lo que hacía. Dios le decía a Sansón: por favor, camina aquí, mira, no hagas. Y Sansón lo hacía. Ese es que el problema de hoy en día que está pasando dentro de la iglesia. Dios todos los días te está hablando, todos los días Dios te está corrigiendo, todos los días Dios, escúcheme bien, te está entregando palabras, pero lastimosamente usted siempre está haciendo lo que a usted se le da la regalada gana. Yo sé que esto no da gloria a Dios para algunos. Yo sé que usted, aleluya, esto poco le gusta, pero aunque a usted no le guste, yo te lo voy a predicar. Y a su nombre. Sansón comenzó a hacer lo que se le dio la gana. Sansón mata a un león y después coge el cadáver del león cuando Dios le dijo que no tomara cadáver de animales muertos. Mire, Sansón comenzó a violar los principios del reino. Sansón comenzó a llevarle la contraria a Dios. Dios le dijo: no te metas. Se metió con una mujer. Sansón bebía. Y a su nombre. Pero le faltaba una sola cosa para que la ira de Dios llenara la copa. ¿Sabe usted cuántas cosas estás haciendo en la actualidad que está haciendo que la ira de Dios descienda sobre tu vida? Ay. Ese es uno de los problemas que tenemos. Yo puedo ver que hay gente que está pasando por momentos duros, escuche, bajo consecuencia de su misma iniquidad, de su misma maldad. Y a su nombre. Y entonces llegó un momento en el que Sansón comenzó a jugar con la unción. Dígale a la persona que tiene a su oiga: no juegues con la unción. Dos apenas entendieron. Dígale, no juegues con la unción. A veces usted comienza a jugar con la misericordia de Dios. Y esa es una de las cosas que se está moviendo constantemente dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que están jugando con la misericordia de Dios. Porque creemos que Dios es un Dios grande en misericordia. Creemos que no va a venir castigo. Creemos que nada va a pasar. Creemos que las cosas siguen iguales. Creemos que las cosas siguen marchando igual. Pero llegará un momento en el que la misericordia de Dios se agota. ¿Aló? Y ahí es donde viene el problema. Cuando se agota la misericordia de Dios, ya estás en un problema. Que entonces Dios quita su cobertura de tu vida. Y cuando Dios quita su cobertura de tu vida, inmediatamente quedas vulnerable para cualquier ataque del enemigo. La Biblia dice: mira que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el que está fuera de la cobertura de Dios puede ser devorado por el diablo. Dos apenas entendieron. Todos los que están fuera de la cobertura de Dios pueden ser devorados por el diablo. Hay situaciones que estás viviendo basado a tus mismos actos que has hecho. Por eso nosotros tenemos que entender que no podemos tener una vida sin Dios. Usted tiene que anhelar a Dios. Su vida tiene que siempre estar alrededor de las cosas divinas. Y a su nombre. Y a su nombre.
¿Sabe qué hizo este hombre? Como todas las veces, comenzó a mentirle a la mujer. Le decía: Sansón, ¿dónde está tu fuerza? ¿Sabe? Una de las cosas que hay gente que con lo que Dios le dio, con el talento que Dios le dio, con el ministerio que Dios le dio, se cree mejor que los demás. Hay gente que se llena de vanagloria. Hay gente, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que no han entendido que usted lo que tiene, lo tiene de parte de Dios. Y que en el momento en el que Dios le dé la gana de quitarte, te lo puede quitar. Que tú no eres nada sin Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que decir amén. Usted no es nada sin Dios. Si Dios no está contigo, entonces vas a fracasar. Por eso vengo a hablarte: de nada sirve un ministerio o un llamado si Dios no está ahí. Y a su nombre. Sansón comenzó a jugar con la unción. Y comenzó, escúcheme bien, a retar. Sansón, ¿dónde está en tu fuerza? Y comenzó a mentir. Pero llegó un momento que entre mentira y mentira dijo la verdad. ¿Sabe qué es lo que más me impacta a mí de esto? Que la fuerza de Sansón nunca estuvo en el cabello. La fuerza de Sansón siempre estuvo en el Espíritu de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que escucha, lo que te hace grande a ti no es tu talento, no es tu ministerio, es el Espíritu Santo de Dios. Lo que te hace grande delante de los hombres, lo que te hace a veces inalcanzable, es que el Espíritu Santo que está dentro de ti. Yo no sé cuántos van a cuidar la intimidad con el Espíritu, cuántos van a cuidar la intimidad con el... Alguien diga amén a eso. Alguien tiene que adorar al Señor. Cuando tú adoras a Dios, aleluya, y cuidas su presencia, entonces tiene la esencia. Y a su nombre. ¿Sabe qué es lo más tremendo? A veces nos confiamos. Y cuando una persona se confía, es una persona que está propensa a caer. Aló. El 90% de las caídas del hombre ha sido por su confianza. Porque lo sé, porque lo conozco, porque creo que esto no me pasa a mí. La Biblia dice que el que esté firme, velá, que no caiga. En otras palabras, quiere decir que usted está pronto, o escuche bien, a poder caer. Eso no quiere decir que usted tiene que descuidarse. Aló. Dios mío, poderoso esto. Ay, pastor, que yo soy una mujer de oración. ¿Acaso las mujeres de oración no caen? Pastor, yo soy una mujer de búsqueda de ayuno. ¿Acaso los que ayunan no caen? Pastor, yo estoy más cerca de Dios de lo que usted cree. Judas estuvo cerca y cayó también. Aló. Eso no determina de que te confíes. Porque el peor enemigo de un hombre es su propia confianza. Y a su nombre. Por eso una de las cosas que actualmente está pasando en el territorio colombiano, que me da tristeza ver, y a la verdad mi alma llora por dentro, es ver cómo están matando a nuestros policías, a nuestros militares. ¿Y sabe por qué? En estos días yo miraba una imagen, que en estos momentos hay un tan plan pistola. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Yo podía ver en una imagen donde iba un policía espalda con espalda. ¿Y sabe qué es lo más tremendo que me dio curiosidad? Que era una policía que iba detrás de la espalda, el otro iba conduciendo. La policía iba detrás de la espalda chateando. ¿Sabe qué hace el enemigo? La baja de una, porque no está alerta. ¿Sabe cuál es el problema? Que mientras usted, aleluya, cree que todo está bien, el diablo te está cazando. Cuando tú crees que todo está marchando bien, Satanás está armando trampa. Por eso la Biblia dice: y él te librará del lazo del cazador. Hay gente que Dios no lo puede librar del lazo del cazador, porque ya se salió de la sombra del omnipotente. Alguien diga amén a eso. ¿Sabe cuál es el problema más tremendo? Que Satanás tiene una trampa armada para destruirte, destruir tu hogar, destruir tu vida, destruir tu matrimonio. Pero tú, como andas pendiente de chatear, se te ha olvidado que tiene que estar alerta. Y a su nombre. Esto pasa con Sansón. Se durmió. Estaba durmiendo. Y en el momento estaba tan confiado de lo que tenía. ¿Cuánta gente Sansón no había matado? ¿Cuántos filisteos Sansón no había matado?
La Biblia dice que la primera muerte de los filisteos mató como a 10,000 con la quijada de un asno. Sansón tenía la fuerza, tenía el poder, tenía la capacidad, tenía a Dios. Pero todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué pasó en aquel momento? Cada vez que él lo ataban, cada vez que hacían cosas, Sansón se desataba con rapidez. Y salía ilícito, que nada le hacía daño. Pero ese día, como un día como hoy, la presencia de Dios se apartó de Sansón. Qué tristeza es ver que hoy en día estamos viendo gente que está en el altar, que está predicando, que está profetizando, pero ya está profetizando sin la presencia de Dios. Hay gente que es tan fuerte su vanagloria, su propio ego, que es tan fuerte, escúcheme bien, que se cree más que Dios, que nunca se dio cuenta cuando Dios se apartó de ellos. ¿Sabe? Una de las cosas que ustedes tienen que entender, bendito sea el nombre de Dios, que el que tiene intimidad con Dios, él sabe cuándo Dios está y cuándo Dios no está en el asunto. El que tiene intimidad con Dios sabe cuándo Dios se está moviendo y cuándo Dios no se está moviendo. Hay gente que están, escuche bien, ejerciendo, aleluya, un don, pero ya Dios no está con ellos. Hay gente que la palabra es lo que lo está respaldando, pero Dios dijo, no lo respaldo más. Eso es lo que está pasando actualmente. Hay gente que usted lo ve, que predica y hay milagros porque tiene el don de milagro activo, mas no es porque Dios lo esté respaldando. Aló. Por eso usted como cristiano cada día tiene que mantener una intimidad con Dios. Cada día tiene que humillarse a la presencia de Dios. Cada día tiene que decirle, Señor, que cuenta conmigo, aquí estoy. Sansón llegó el momento en el que se confió y él creía que todo iba a pasar como las otras veces. Le dice la esposa, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. ¿Sabe cómo lo tenía él? Él tenía las cosas de Dios como fuego. Y así hay mucha gente que andan tentando. Que Dios dijo, a las tentaciones hay que huirle, pero hay gente que cree que porque como tiene tanta unción, ¿para qué huirle a las tentaciones? No, la unción no. La unción es una miel que atrae más tentación de lo que tú crees. Y a su nombre. ¿Sabes qué tan buena es la miel que atrae cualquier bicho? La gente que tiene unción es tan propensa a caer y a pecar más rápido que el que no tiene. ¿Por qué te digo eso? Porque el que tiene unción es más perseguido. Aló. Entonces Sansón creía que se iba a salvar como las otras veces, pero lo que Sansón no sabía era que ya Dios se había apartado de él. Yo quiero traer a memoria y quiero que por favor usted que me está viendo aquí, como los que están aquí presentes, se haga la pregunta: ¿será que Dios se apartó de mí? ¿O todavía Dios anda conmigo? Hágase esa pregunta. Porque muchas cosas de lo que te están pasando están marcando la ausencia de Dios en tu vida. Hay situaciones que estás viviendo que te están diciendo que necesitas volver a la presencia de Dios. Y yo creo que estos 2 domingos Dios ha venido hablando sobre el Espíritu Santo. Que la iglesia necesita volver a la intimidad con el Espíritu de Dios. Que la iglesia necesita a reconciliarse con el Espíritu Santo. El problema es que hay gente que está tan grande el orgullo que no quieren reconocer que han fallado. Sansón era orgulloso, era egocéntrico. Por eso Sansón nunca reconocía que lo que estaba haciendo le estaba haciendo mal. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese día él creía que se iba a escapar. Ese día él creía que se iba a escapar como las otras veces. Él creía que todo lo tenía bajo control. Pero cuando lo llaman Sansón, ya le habían rapado, le habían quitado el cabello.
Le dieron Sansón los filisteos. Sansón se levanta y vuelve a hacer lo que antes hacía, porque hay cosas que se te volvieron costumbre. Hay cosas que no se están moviendo por la revelación del Espíritu, sino por una costumbre, por una religiosidad. Sansón todo lo tenía ya una costumbre. Él se levantaba con su fuerza, tiraba las partes, a las puertas. Los filisteos corrían y él se reía al ver los filisteos corriendo. Bendito, pero ese día Sansón se levanta, le da una patada a la puerta, pero se da de cuenta que la puerta no cae. Bendito sea el nombre de Dios. Se da de cuenta, aleluya, que la fuerza que tenía se había ido. Se da de cuenta que nada había pasado. Se da de cuenta que nada de lo que él antes hacía estaba dando provecho. Entonces en ese momento Sansón dijo: estoy en un grave problema. Estoy en un grave problema. ¿Sabe? Cuando los filisteos se dieron de cuenta que ya Dios no estaba con Sansón, bendito sea el nombre del Señor, le tiraron mano, le sacaron los ojos, lo colocaron, aleluya, como una persona, aleluya, inexplicable, una persona, aleluya, que lo tenían metido como un perro, como un esclavo. Qué tristeza que tú termines así. Qué tristeza que después de tanta gloria, tanta presencia, tanta unción que Dios te ha dado, vayas a terminar como Sansón, metido en un calabozo, amarrado con cadenas como un perro. Y lo más tremendo de todo, lo que da más tristeza y lo que más humillante es que los filisteos le decían: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fuerza? Y a su nombre, no hay cosa más humillante para un cristiano, es ver cómo Satanás se burla delante de sus ojos. Le saca la lengua, se burla de ti, te hace gritar, te hace hacer cosas, pero ya Dios no está contigo. Ese es uno de los problemas más tremendos que tenemos en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios de este tiempo tiene buenos músicos, tiene buenos instrumentos, pero hay ausencia de presencia. Hay ausencia de presencia dentro de la iglesia. De nada sirve una iglesia bien hermosa si Dios no está allí. Tenemos buenos asientos, tenemos buenas cámaras, tenemos buenos equipos, tenemos buen personal, pero nos hace falta la presencia de Dios. Nos hace falta lo más importante, nos hace falta la esencia, nos hace falta, aleluya, lo que cambia, lo que transforma. Te hace falta, aleluya, el Dios grande y poderoso, el que te ha dicho que con Él somos más que vencedores, el que te ha llamado y el que te ha levantado. Y a su nombre, tenemos un problema. Y ese problema nos toca a nosotros como iglesia solucionarlo. Vamos rápidamente al libro, aleluya, Juan capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio según San Juan capítulo 2. Aleluya, yo no sé cuánto adoran al Señor. Yo siento a Dios aquí. Alguien tiene que agarrar esta palabra que se está soltando. Pero me impacta algo. Capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Pero mire lo que dice: y faltó el vino. Y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí hay algo que me revolucionó, y quiero soltar ese rema para alguien. ¿Quién está dispuesto a agarrar esto que te voy a soltar? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Se estaba haciendo una fiesta. Era la costumbre judía hacer una fiesta cuando alguien se casaba. Dice las escrituras hebreas que lo mínimo que una persona podía estar de fiesta eran 40 días. Diga conmigo, 40 días. ¿Qué quiere decir que una boda? Aleluya, no es que me caso hoy y al otro día. No, eran 40 días. Bendito sea el nombre del Señor. De solamente de boda, de fiesta. Aleluya, de luna de miel. Oye, qué luna de miel tan buena. Por eso dice la Biblia, dice la historia, que cuando un guerrero se casaba no podía ir a la guerra después de un año. Wow, un año de vacaciones. Amén. Pero mire lo que está pasando aquí. En esta historia, este pasaje se ha predicado mucho, pero hace unos días el Señor me decía: medita en esto que te voy a hablar. La esencia de una fiesta es el vino. La esencia de una fiesta es el vino. Hay fiestas sin vino.
Hay eventos sin presencia, hay eventos sin unción, hay iglesias con buena música pero poca manifestación. Necesitamos que el vino vuelva. Pero lo que más me impacta a mí de esto, que todo el mundo estaba reunido, pero una sola mujer pudo alcanzar la dimensión del Espíritu. ¿Qué hacía falta? ¿Qué? Hay mucha gente en la iglesia que está entretenido con eventos, pero ni tan siquiera se está dando de cuenta que Dios no está ahí. Hay gente que está entretenido con luces, hay gente que está entretenido con muchas cosas, pero no se está dando cuenta que ya la presencia de Dios no está en ese lugar. Por eso usted necesita entender, iglesias, que necesitamos volver a la esencia. De nada sirve una iglesia llena si no está llena de la presencia de Dios. De nada sirve, escúcheme, iglesia, una iglesia con tantas cosas si Dios no está allí. Yo no sé, esto me lleva a mí, a mis inicios. Cuando nosotros comenzábamos no teníamos un equipo de sonido, no teníamos cámara, no teníamos nada, pero teníamos la presencia de Dios. Por eso una de las cosas que cuando yo comencé a adorar al Señor, no había piano, no había batería, no había nada, solamente había una voz y unas palmas. La gente danzaba con aplauso, la gente se gozaba en la presencia, porque solamente había presencia. Dios está reclamando que lo vuelvan a meter a la iglesia. A Dios lo hemos sacado de la iglesia por tanto protocolo humano. Ya Dios no está en las iglesias porque ahora todo es un protocolo. Y Dios está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abasandalaba y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Sacamos a Dios de la iglesia para meter leyes humanas y a su nombre. Yo me acuerdo de aquellas hermanas ancianas que cogían el himnario y decían: vamos a cantar. Aquellas hermanas ancianas nunca fueron a una clase de música y vocalización. Pero cuando ellos comenzaban a cantar, cuán grande es Él, la piel se te espelucaba. Comenzaba Dios a manifestarse, comenzaba la presencia de Dios a pasearse. Hoy en día tenemos cosas que pueden elevar la presencia, pero ya la presencia no está. Necesitamos más María en la boda, que se dé cuenta que no hay presencia. Necesitamos más gente conectada con Jesús para que Jesús haga un milagro. Estaban los apóstoles, estaba el esposo, estaba el novio de la esposa, estaba todo el mundo, el maestro Sala, el sacerdote, pero ni el sacerdote tenía discernimiento de Dios, que el vino se había acabado. Por eso hoy en día vemos iglesias que para estar llenas necesitan vivir de eventos. Pero una iglesia que tiene esencia, todos los días de culto es una fiesta con el Señor. Una iglesia que tiene esencia, todos los días es una fiesta con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una iglesia que está llena de la presencia, todos los días va a haber milagros. Alguien diga que amén a eso. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos volver a esos tiempos. Y a su nombre. María se da de cuenta y le dice al Señor: no hay vino. Ni el esposo ni la novia sabía, pero María sí sabía. ¿Sabe qué viene Jesús? Jesús se queda mirando a María y le dice: ¿qué tienes que ver esto conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. María le dijo a Jesús: yo no sé, pero esta fiesta se arregla porque se arregla. Yo no sé tú qué vas a hacer. ¿Sabes? Necesitamos que alguien, escucha bien, alguien interceda, aleluya, por la iglesia. Necesitamos que alguien interceda para que el Espíritu Santo no se vaya de la iglesia, para que el Espíritu Santo no se vaya de tu vida, para que el Espíritu Santo no se vaya de tu familia, para que el Espíritu Santo no se vaya de tu hogar, de tu matrimonio. Necesitamos la amasanda, alaba. El problema muchas veces es que la gente está más ocupada para retener a la gente que para retener la presencia de Dios. Y a su nombre. Hoy en día, lo digo, hay pastores
que prefieren tener la iglesia llena de gente que literalmente se van para el infierno que tener la presencia de Dios. Por eso hoy en día estamos viendo cómo la gente, escucha, cómo los ministros le dedican más tiempo a la gente que al monte. En los tiempos de Jesús, Jesús terminaba de predicar y directamente se iba al monte a orar, a dedicarle tiempo al Padre, a meterse con el Padre. Ese es uno de los problemas más tremendos que tenemos. Hoy en día le dedicamos tanto tiempo a la gente. Déjeme decirle algo, va a sonar fuerte, pero si tú eres una persona madura en el espíritu, me vas a entender. Tú no necesitas tanta visita del pastor, tú necesitas más visitas de Jesús. Alguien diga amén a eso. Tú no necesitas más visitas, aleluya, del líder. Tú necesitas una visita de Dios. Y a su nombre. ¿Usted cree que, escuche bien, que a Zaqueo no lo visitaron los pastores en aquel tiempo? Pero por más que el pastor vaya, nunca cambiará las cosas como cuando Jesús llega. Por eso la vida de Zaqueo no cambió con la visita de un sumo sacerdote, con la visita de un sacerdote. Zaqueo cambió con la visita de Jesús. Amasanda, alaba. Alguien necesita un cambio, necesita la visita de Jesús. Alguien necesita un cambio, necesita la visita de Jesús. Alguien necesita la visita de Dios. Mire lo más tremendo de esto. Ella se da de cuenta que el vino se había acabado. Y cuando el vino se acabó, ella lleva, intercede delante del que estaba en la boda. E intercede, aleluya, dice: no hay vino. Jesús le dice: ¿qué tiene que ver esto conmigo, mujer? Pero lo que más me impacta de esto, yo nunca había visto una mujer con tanta fe. Bendito sea el nombre del Señor, como la tenía esta mujer, María. ¿Sabe qué hizo María? María le lleva a la gente, lleva 6 hombres que estaban sirviendo, lleva, escuche bien, a los servidores, los pone delante de Jesús y le dice: haga lo que Él les diga, haga lo que Él les diga. En otras palabras, María compromete a Jesús. Nosotros necesitamos comprometer a Dios con el gran avivamiento que viene sobre estos tiempos. Usted necesita, alguien tiene que adorar al Señor, comprometer a Dios y a su nombre. Jesús no podía, pero cuando María puso la fe en Jesús, le tocó hacerlo. Dios no está donde hay quejadera. Dios no está donde hay problema. Dios está donde hay fe. Porque la fe es una de las cosas que hace que Dios actúe. Hay poco aménes, aleluya. Una familia sin fe es una familia sin acción de Dios. Y a su nombre. ¿Sabe qué pasa en ese momento? Se los deja allí, pero lo que más me impacta a mí de esto es que cuando Jesús se movía, escuche, los siervos se movían. Aló. Necesitamos siervos que sean obedientes a la voz de Dios. Necesitamos siervos que sean obedientes a lo que el pastor está hablando. Necesitamos siervos que sean obedientes a lo que Dios está demandando. Ella le dijo: hagan todo lo que Él les diga. En otras palabras, ustedes no se van del lado de Él hasta que Él traiga solución a esto. ¿Sabe qué quiso decir esto? Aleluya, que hay gente que busca la solución en otros hombres, pero no están buscando la solución en Jesús. Y a su nombre. Jesús decía: voy para el baño. Iban los 6 hombres detrás de Jesús y decían: bueno, ¿y usted qué tienen que ver conmigo? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, a mí me dijo que hiciéramos todo lo que usted dijera. ¿Qué hacemos? Jesús dijo: pero ¿cómo hago para quitármelo de encima? ¿Sabe? A Jesús con los siervos le pasó como a Abraham con el ángel. A Jesús con los siervos le pasó como a Abraham con los ángeles. ¿Cómo así? Abraham Jacob con el ángel. Jacob se le pega al ángel, se le aferra al ángel y le decía el ángel: suéltame que me voy. Y él decía: si no me bendice, no te vas. Yo no te puedo sentir. Mi situación cambia porque cambia. Alguien se tiene que aferrar a Dios para que tu situación cambie porque cambie. No lo sueltes, no lo dejes ir, no lo abandones. Y a su nombre. Y yo me imagino Jacob pegado, como se pega ahí una sanguijuela. Dios mío.
Y el ángel movía la patica. Suéltame, Jacob. No, no me voy. Suéltame, no me voy. Suéltame, no me voy. Hasta un momento dice que ya el ángel tenía que partir. El tiempo se le estaba cumpliendo. Él tenía que volver a subir. Y le dice: ven acá, muchacho, pero ¿cuál es la insentidera tuya? ¿Qué es lo que te pasa? Suéltame, que más yo necesito irme. Ya van a ser las 6 de la mañana. ¿Y sabe qué le dijo Jacob? Si no me bendices, no te vas. Si no me bendices, no te vas. Y le tuvo que preguntar el ángel: a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Alguien, yo no creo, aleluya, que en los próximos días Dios le va a estar diciendo qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Alguien diga amén a eso. Alguien tome esta palabra, porque tu insistencia, tu permanencia en la búsqueda con Él va a hacer que cambie tu destino. Y a su nombre. Y el ángel se dio cuenta que no hubo nada que lo pudo quitar. Aleluya. Y en ese momento el ángel le dice: bueno, aleluya, porque los que están en el espíritu disciernen las cosas del espíritu. El ángel se queda mirando y le pregunta. El ángel sabía que el problema de Jacob, escúchame bien, aleluya, era de identidad. Hay gente que no cambia si la identidad no cambia. No, tú no entendiste. Hay gente que no cambia si la identidad no cambia. Hay gente que Dios tiene que cambiarle primero la identidad para que cambie la forma. Alguien diga amén a eso. Por eso vengo a hablarte. Dios le pregunta: ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo es que te llama? Y Jacob le dice: me llamo Jacob. En otras palabras, me llamo el tramposo, el engañador, el usurpador. Me llamo de esa manera. Hay gente que está siendo bendecida con una identidad falsa. Poco amén, poco gloria a Dios. Hay gente que está siendo bendecida con una identidad falsa. Hay gente que, a pesar que tiene ciertas bendiciones, aleluya, tú necesitas cambiar tu identidad. Tú necesitas ser transformado. Tú necesitas ser mudado. Alguien diga amén a eso. Tú necesitas ser renovado. Dios trae la renovación. De nada sirve bendición si no hay una renovación. En el momento el ángel le dijo: bueno, a partir de ahora no te llamarás más tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel. Desde ese momento la vida de este hombre cambió. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué pasó desde ese momento? Escuche, Jacob volvió a tener el encuentro con Dios. Jacob volvió a tener la presencia de Dios. Desde ese momento Dios nunca se volvió a apartar de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Dios se fue de tu casa y tú ni siquiera cuenta te diste. Dios se fue de tu vida, ni tan siquiera cuenta te diste. Por eso esa cuestión que yo estoy frío, esa cuestión de que yo estoy desanimado, esa es ausencia de Dios. Poco amén, poco gloria a Dios. La gente que está fría, que está desanimada, es porque ya Dios se apartó de... más anda, alaba. ¿Por qué te me atrevo a decirte? Porque David en el libro de los Salmos le dijo al Señor: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Alguien diga amén a eso. Cuando la gente está conectada con Dios y Dios está en la casa, no puede estar frío. Y a su nombre, no puede estar frío. Pero cuando hay ausencia de Dios, hay ausencia de fuego. Y por eso es que usted muchas veces le saca pero al Señor. David era un hombre tan apasionado de la presencia que David le rogó a Dios por muchos días, diciéndole: no apartes de mí tu Santo Espíritu. David se equivocó, David falló, pero David amaba tanto la presencia de Dios que nunca, iglesia, nunca la quiso dejar ir. ¿Sabe cuál fue el tesoro más grande que David le entrega a Salomón? La Biblia dice en el libro de los Salmos que vino David a hablar con Salomón y le dice a Salomón: te voy a dar el secreto que me ha hecho rey y que me ha permanecido en mi trono. Lo que me ha hecho grande delante de los hombres, lo que me ha dado las victorias, lo que me ha dado, escucha, mira lo que David le dice: lo que me ha dado el poder para gobernar, lo que me ha dado, aleluya, toda mi gloria, lo que me ha dado, aleluya, toda esta victoria. Y sabes que estaba esperando este hombre, aleluya, que le diera algún testamento, pero David le dijo: que no se aparte la presencia de Dios de ti, que no se aparte la presencia de Dios de ti. Cuida la presencia de Dios como cuidar el arca, cuida la presencia de Dios como cuidar el aire, cuida la presencia de Dios como cuidar tu vida. Que no se aparte la presencia. Ay, sacaba babasoja y racama sendeleve. ¿Sabe? El mejor es que Dios no se aparte de ti.
fueron las palabras que le dio directamente David a su hijo Salomón. Por eso cuando Salomón dejó que la presencia de Dios se fuera, su ministerio, su reinado fracasó. Bendito sea el nombre de Dios. Todo aquel que ha dejado de adorar a Dios por adorar a otros dioses va a terminar fracasado, va a terminar frustrado, va a terminar sin nada, va a terminar dividido, va a terminar perdido, va a terminar muerto, porque la ausencia de Dios es garantía para que el diablo te destruya. Y a su nombre. ¿Cuántos están agarrando esto? Y quiero ir. Sin Dios el hombre está incompleto. Cuando Dios no está en la vida de un hombre, está incompleto. Porque algo te hace falta. Por eso estamos viendo gente que en el mundo quieren buscar cómo llenar ciertos vacíos de su vida, porque se sienten vacíos y solos. Porque escucha, no es el trago, no es la droga, no es las mujeres, no es la prostitución, no son las cosas, los bienes naturales, es la ausencia de Dios. Por eso hoy en día la gente quiere suplementar, escuche bien, la presencia de Dios con cosas materiales. Hay gente que cree que más importante es un carro que la presencia de Dios. Amén, es poco, gloria a Dios. Hay gente que cree que más importante es una casa que la presencia de Dios. Por eso hoy en día la gente anda comiendo añadidura y ha dejado el reino de Dios de lado. Se van los amenes. Por eso el Señor dice: es mejor el reino de Dios y tu justicia, y lo demás seguirá por añadidura. ¿Sabe qué es lo más tremendo? ¿Por qué le estoy hablando de esta manera? Porque esta palabra me la dio el Señor esta mañana y me decía: profetícele y dile a mi pueblo que todo aquel que me dejó por las añadiduras, le voy a quitar lo último por lo último. Porque ellos tienen que entender que el Dios proveedor soy yo, el que te da el empleo, el que te da el dinero, el que te da la comida, el que te da todo lo que tienes, te lo he dado yo. Y si yo no estoy en el asunto, nada de lo que tiene vale la pena, nada de lo que tiene vale la pena. Usted tiene que entender que Dios tiene que estar en el asunto. Y a su nombre. El reino de Dios no vive de añadiduras. Por eso el hombre sin Dios es incompleto. Por eso es que hoy en día estamos viendo cómo la gente está buscando sustituir la ausencia de Dios con otras cosas. Por eso estamos viendo que hoy en día la gente se aferra más al alcohol, se aferra más a las drogas, se aferra más a la prostitución, se aferra más a muchas cosas. Y cada día el hombre se está alejando de Dios. Y a su nombre. Y por eso es que estamos viendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo que se ha perdido el temor. Hoy no le importa 5 un hijo quitarle la vida a su propio padre. Se han perdido ciertos fundamentos, escuche bien, ciertos principios. Porque el ser humano en estos momentos está buscando sustituir algo que no tiene comparación. Por más plata, por más carro, por más casa, por más beca, por más diplomado que lleve, siempre ese vacío estará ahí. Porque ese vacío no es vacío de cosas naturales, es un vacío espiritual que solo la presencia de Dios lo puede llenar, que solo la presencia de Dios puede habitar, que solo la presencia de Dios lo puede llenar, lo puede transformar. Bendito sea el nombre de Dios. De nada sirve tener muchas mujeres si Dios no está en el asunto. Y a su nombre. Cuando Salomón se casó con su primera esposa, Salomón era un hombre completo. La Biblia dice que este hombre tuvo cualquier cantidad de esposas y concubinas. Alguien dice: no, es que yo quiero tener la unción de Salomón. Quiero tener muchas mujeres y concubinas. Pero lo que él no sabía, que lo que él supuestamente, entre comillas, más amaba, fue lo que lo llevó a que lo quitaran del reinado. Comenzaron las mujeres y comenzaron a pedirle cosas a él que Dios le había dicho a Salomón que no hiciera. ¿Y sabe qué fue lo primero que le dijeron? Haznos un altar. Y Dios le dijo: y no hará altares que no sean de Jehová.
Por eso hay cosas que te están quitando el lugar de Dios. Y a su nombre. Ahí comenzó la desgracia más grande de Salomón. Así como Salomón, su vida fracasó en algún momento, también la vida de Sansón fracasó en algún momento. También la vida de otro rey que por causa de creer que él tenía el poder para hacer todo, fracasó. Estoy hablando de Saúl. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Vamos rápidamente allí, por favor. Santo sea el nombre de Dios. A mí me gusta esto está poderoso. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y a su nombre. Cada vez que Dios se aparta de la vida de alguien, va a vivir una vida bajo tormento. Aló. Aunque usted no diga amén, usted sabe que lo que te estoy predicando es así. Que por qué tienes tormento, por qué no tienes paz, porque ya Dios no está contigo. Por eso el mundo está cegado buscando la paz en un hombre. Y la Biblia dice que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. Que no es como la que el mundo brinda, sino como la que Dios está brindando. Amasanda, alaba. Alguien puede aplaudir al Señor. Y a su nombre. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Este hombre comenzó a endemoniarse. Este hombre comenzó a perder la cordura. Este hombre comenzó a volverse loco. Este hombre, aleluya, ya no tenía paz, ya no podía dormir. Oye, cosa más tremenda, que usted tenga sueño y no pueda dormir. Algunos de ustedes han vivido esa experiencia. Cosa que usted tiene sueño, que usted está, aleluya, cansado, agobiado, que quiere dormir. Y cada vez que usted cierra los ojos, siente que algo se apodera de usted. Bendito sea el nombre de Dios. Que te perturba el sueño, que te quita la paz, que te quita la tranquilidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hay ausencia de Dios. Aló. Por eso el hombre está vacío, está incompleto. Amén, iglesia. Porque Dios no está Dios no está allí. Usted sabe cuántas veces usted ha buscado a sustituir cosas que usted siente, pero no puede. Y a su nombre. En otra ocasión no podía dormir. Cerraba los ojos, inmediatamente se me iba el sueño y no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Y en ese momento entendí que era Dios que me estaba llamando. Me puse a hablar con Dios. Fui lleno, impartido, y en el momento me quedé dormido. Es más, a usted le va a parecer raro, pero yo a veces, aleluya, cuando no puedo dormir, escuche bien, la manera de dormir es orando. Hay otros que se duermen orando. No es porque Dios le trae paz, sino porque ellos mantienen el dormido. Perdí 4 amenes. Y hay otros que se duermen en la iglesia. Hay otros que no duermen en la casa, pero en la iglesia se echan unas siestas. Y a veces dice como que no me toques porque me quita la revelación. Qué gloria, bendito sea el nombre del Señor. Déjeme decirle algo de parte del Señor, ¿me permiten? ¿Cómo va a ser imposible? ¿Cómo va a ser posible que usted se duerma en la iglesia donde está Dios y donde Dios está hablando? Y si usted se duerme dentro de la iglesia, tenga cuidado, porque te está visitando un espíritu, una potestad demoníaca que se llama el negro Felipe, que cada vez que sienta viene y te echa el humito. Pellícate. Amén. Así que quisiéramos que la baterista le diera duro y para ver si quien saliera espantado. Aleluya. Porque hay gente que toma la iglesia como para dormir. Bueno, bien, qué bendición por usted que puede descansar aquí. Amén. El hombre sin Dios está incompleto. Yo ahora le hago una pregunta. ¿Cómo se siente usted? ¿Aló? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente completo o se siente incompleto?
Yo sabía que no le ibas a contestar. Pero tú más que nadie sabes cómo te sientes. Hay personas que tienen un buen esposo, que tienen buenos hijos, pero se sienten vacías. Porque esto no tiene nada que ver estar reunido con gente. Esto te falta a Dios. Desde el primer momento en el que Dios crea al hombre, lo creó para que el hombre tuviera una intimidad con él. Por eso cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, la Biblia dice que el hombre todos los días hablaba con Dios. En otras palabras, cuando el hombre dejó de hablar con Dios y Dios se va a hacer una labor, entonces el diablo visita a la mujer, escucha, y daña la cobertura con Dios. Desde ese día la vida del hombre nunca volvió a ser la misma. Por eso hubo un total vacío, totalmente como un canal. Hubo algo que dividió al hombre con Dios. Por eso Dios tuvo que mirar. Dios dijo, Dios, aleluya, yo necesito volver a encontrarme con el hombre. Yo necesito volver a estar en la vida del hombre. Yo necesito volver, aleluya, estar en ese lugar. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Tuvo que mandar a su hijo a morir. ¿Usted sabe cuántas veces usted se ha hecho la pregunta que por qué usted se siente así? ¿Cuántas veces lloras en silencio? Amén. Yo no sé a quién le llega escuche bien, el espíritu de la llorona. A mí muchas veces me ha visitado el espíritu de la llorona. Y no es la llorona la que anda buscando un hijo, no. Dijo un hombre por ahí en las redes, dijo, estoy tan molesto que si la llorona me aparece, la acompaño a buscar dónde están los pelados. Tremendo. ¿Sabe qué fue lo más tremendo de todo? Que un tiempo yo llegué y comencé a llorar. Oraba y lloraba. Adoraba y lloraba. Hablaba de Dios y lloraba. Fueron 2 meses llorando. A veces no me podían decir nada porque me tocó llamar a mi padre espiritual, el apóstol Ramiro, y preguntarle qué era lo que me estaba pasando. El apóstol me dijo, busca en tus recuerdos, métete allá en la parte más profunda de tu mente a ver qué pasó, Ale. Y el Señor, me comencé a hablar con Dios y a llorar. Le decía a Dios, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todo el tiempo tengo que estar llorando? Y el Señor dijo, es que tu vida se está alineando con la mía. Y la sensibilidad que había perdido a mi presencia está volviendo. Cuando alguien es sensible a la presencia de Dios, solamente con que le digan que Dios está aquí, con eso le basta. Porque es imposible que Dios no toque el corazón afligido. Es imposible que Dios no toque el corazón quebrantado. Es imposible que Dios no ministre a aquellos que quieren volver a tener a Dios en su vida. Es imposible que Dios Dios te está diciendo que Él quiere volver, que quiere volver a ser el primero, que Él quiere estar ahí en el primer lugar de tu vida. Él te está diciendo, abre tu corazón, que quiero volver a entrar. Necesitamos que nuevamente vuelva y a su nombre. Por eso una vida sin Dios es una vida vacía, incompleta. Aleluya. Una vida sin Dios es el destino de la muerte de un hombre. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
¿Sabe? Cuando una persona peca, lo primero que hace es que ese pecado, aleluya, pone una muralla entre el hombre y Dios. Desde ese momento, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay una división. Y a su nombre, en cierta ocasión, un hombre se casa con la mujer de sus sueños. Y la Biblia dice que este hombre amaba a la mujer. Esta es una historia. La amaba. Y dice que ellos vivieron, se casaron y comenzaron a vivir juntos. Pero en algún momento ese hombre, escuche esto que te voy a hablar. Ese hombre, aleluya, vio que su esposa falló. Desde ese momento el hombre dividió casa. ¿Sabe qué era lo más tremendo? El hombre puso una muralla, le da la mitad de la casa a la mujer y él coge la otra mitad. ¿Sabe por qué? Él dice: yo la amo, la extraño, pero yo no puedo estar con gente que me haya fallado. Yo no puedo estar. Puso una muralla. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? El hombre muchas veces se ponía, escuche bien, al lado, colocaba el oído al lado de la muralla, escuchando. Escuche bien, cuando la mujer estaba hablando, él se reía de los chistes de la mujer del otro lado de la casa. Él celebraba el olor de la comida, le llamaba. Él dice: extraño la comida, extraño a mi esposa en la cama, extraño a la mujer que amo, la extraño. Pero era tan grande la muralla que no lo dejaba a él entender, volverse a reconciliar con su esposa. ¿Sabe qué es lo que te estoy hablando? Hay muchos hombres y mujeres que han puesto una muralla de orgullo, una muralla de ciertas cosas que no han dejado volverse a reconciliar. Si la amas, llega el tiempo de tumbar paredes, de tumbar muralla, para volver a estar con el ser que tú dices que tú amas. Por eso vengo a hablarte. Dios se dio de cuenta que había una muralla y dijo: esta muralla no la quiero más. Por amor al hombre entregaré a mi hijo para que sea el puente entre entre el hombre con dígame eso. Por eso Dios tuvo que traer un sacrificio para que tú hoy pudieras estar con él. Y a su nombre. Hay más grande el orgullo de algunos que reconocer que fallaron para volver a tener a Dios en sus casas. Y a su nombre. A veces el orgullo te está matando por dentro, porque no quieres reconocer que tú fallaste delante de Dios. Hay algunos que el diablo le habla y te dice: ya Dios no te ama, ya Dios no te quiere, ya Dios eso. Pero lo que tú no has entendido, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tú no has entendido que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Tú no has entendido, aleluya, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia. Tú no has entendido esto. Por eso Satanás te tiene en el vivo al limbo, que tú no sabes ni para dónde vas, que no sabes ni qué es lo que tienes que hacer. Pero Dios hoy te está diciendo que así como el padre del hijo pródigo, todavía sus brazos están abiertos, esperando a aquellos que fallaron, para decirles: vuelve a la casa del Padre, vuelve a la casa donde naciste, vuelve a la casa que te levantó, vuelve a la casa que te dio a luz, vuelve a la casa, a esa casa vuelve. Y a su nombre. Necesitamos entender, iglesia, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dios, cuando crea al hombre, sopla algo importante que le pertenece a Dios, y es el aliento de vida. Si Dios te quita el aliento, ¿de qué te sirve? Por eso hoy en día vemos gente que vive en una vida, escúcheme bien, una vida conforme a su naturaleza. Por eso un hombre sin Dios no tiene revelación sobre lo natural. Aló. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Por eso hay mucha gente dentro de la iglesia que el Espíritu de Dios ya no está en ellos. Les
cuesta entender, les cuesta comprender, les cuesta caminar, les cuesta andar, les cuesta visionar. Por eso hay cosas que nosotros como pastores estamos viendo la dimensión de lo que se está moviendo, y hay otros que se quedan viendo al cielo y no están viendo nada, porque hay cosas que Dios se las revela a aquellos que tienen el Espíritu de Dios, aquellos que tienen la revelación. Alguien diga amén a esto. Déjeme decirle que por eso es que hay cosas que usted se conecta conmigo. Mientras yo estoy predicando, las palabras se te están llegando. Hay gente que está tan conectada conmigo aquí que antes de soltar la palabra ya la sabe él. Y a su nombre. Porque esto es conectividad del Espíritu. Y los que están conectados con el Espíritu es porque el Espíritu está con ellos. Pero hubo alguien que en un tiempo se conectó, pero hace rato dejaste de ver visiones y de revelaciones. Por eso es que hoy en día, cada vez que dan profecía en la iglesia, a ti te turba. Cada vez que te dan palabras, entonces te confrontan. Y muchas veces dices, pero es que esto es como una locura, esto es como loco. No, lo está hablando Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe. No percibe, diga conmigo, no percibe. Aleluya, por más que quiera no lo va a percibir. Por más que quiera no lo va a ver. Por más que quiera no lo va a entender. Por eso algo que me gusta a mí, que cuando él, escuche bien, el apóstol Pablo, aleluya, cuando antes de ser Pablo era Saulo, iba montado en el caballo, iba con él mucha gente a caballo. Dice que tuvo un encuentro con Dios. Los demás se llenaron de temor, pero no entendieron lo que estaba pasando. Alguien diga amén a eso. Hay gente que camina contigo y no entiende lo que está pasando contigo. Hay gente que puede dormir contigo, pero no entiende lo que Dios está haciendo contigo, porque ellos son naturales, pero tú eres una persona que camina en lo sobrenatural. Tú eres una persona que te mueve de manera sobrenatural. Alguien diga amén a eso. Por eso vengo a hablarte de parte de Dios, que necesitamos volver a la presencia. No hay cosa más fea y más lamentable vivir y dormir con alguien que no esté conectado en el Espíritu como estás tú con Dios. Porque esa persona se convertirá en piedra de tropiezo para tu llamado y tu ministerio. Por eso la Biblia dice que no podemos unirnos a yugos desiguales. Cuando estamos hablando de yugos desiguales, esto no se refiere que tiene que ser cristiano, porque hay gente que está en el mundo pero está más conectado con Dios que muchos cristianos. Perdí a 4 allí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estoy hablando de yugos desiguales, es gente que, escuche bien, que camina con una visión diferente. Gente que no compagina contigo en la visión del reino. Gente que no compagina contigo con lo que Dios quiere hacer. Entonces, antes de andar buscando marido, comienza a buscar gente que compagine contigo en el reino. Gente que camine contigo en la visión. Gente que camine contigo, que sea temeroso. Alguien diga amén a eso. Necesitamos que venga la ayuda idónea. Y a su nombre. Y te voy a soltar esto más. Uno de los problemas más tremendos que tuvo Adán con Eva es que Eva no caminó en la visión de Adán. ¿Me permite esto? ¿Cómo así, pastor? No lo entiendo. ¿Sabe por qué Eva comió? Aleluya, y escuchó a la serpiente. Porque Eva nunca escuchaba a Adán. Se fueron las Evas, se fueron los amenes, se fueron la gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces Eva pesa en el ministerio de Adán. Hay gente que su ministerio está atrasado por culpa de las Evas. ¿Aló? Pero cuando estoy hablando de Eva, no me refiero solamente a la mujer. Me refiero a gente que no camine con la misma visión. La gente que no camine con tu misma visión está en división contigo. Ay. Por eso déjeme decirle, hay muchos Adanes y pocas Evas. Necesitamos que Eva camine con la visión de Adán. Adán le dijo, no comeréis de ninguno de los árboles que están en el huerto del Edén. Pero aparece la serpiente y le cambia la visión. ¿Sabe por qué la serpiente le cambió la visión a Eva? Porque Eva nunca estuvo satisfecha con lo que Adán le dijo. Las mujeres que el diablo le quita la visión, o las mujeres que el diablo le cambia la visión, es porque nunca han estado conformes con lo que el hombre les dijo. Por eso esa cuestión de andar preguntando, ¿me ama, no me ama, me ama, no me ama? Eso es falta de que usted no está caminando con la visión de su marido. Porque para los que creen todas las cosas le son.
Si te ama, te ama. Todos los días te tiene que decir lo mismo para poderle creer. ¿Aló? Bueno, no hay aménes, no diga amén entonces. Pero es una realidad. Es una verdad. Todo constantemente, me ama, no me ama, me ama, no me ama. Y te aparece alguien que te dice que te ama y te vas con él. Y a su nombre. Por eso usted, si usted cree en el hombre que Dios le puso, usted no necesita que le den tantas explicaciones. Usted solamente cree y ya. A mí me gusta Sara. Abraham le dijo: Sara, Dios me habló. Y le dijo: Sara, ¿qué te dijo? Que dejara mi tierra y mi parentela y que me fuera por una tierra que fluye leche y miel. Dijo Sara: ya estoy empacando. Aló. Sara no le pidió detalles a Abraham. Sara no dijo: ¿y cómo te habló Dios? ¿Y cómo era Dios? ¿Y cómo es la voz de Dios? Si será que es Dios que te está hablando o son tus emociones. Tú hace rato te querías ir de aquí. Yo creo que... No, Sara dijo: ya estoy empacando. ¿Qué vas a llevar, Abraham? ¿Qué te dejo? ¿Qué es esto? Necesitamos mujeres como Sara. Alguien diga amén a esto. Que crean lo que Dios está hablando. Necesitamos mujeres que estén creyendo en lo que Dios está hablando. Por eso usted deje de estar preguntando mucho. Camine en obediencia. Sométase a su... Ay. Y a su nombre. Necesitamos volver a la presencia de Dios, porque el hombre que está conectado con Dios no necesita que usted le esté preguntando tanto. Obedezca. Y a su nombre. Ahora el profeta tiene que darle indicaciones de todo. No, yo sí se me va a presentar. Entonces dime que se me va a presentar en el camino. Y se volteó a la izquierda, que se me presenta a la izquierda. Oye, pero que entonces camina. Amén. Dios lo único que le mostró a José fueron que los manojos de sus hermanos se postraban delante de él, y que las estrellas y la luna se inclinaban delante de él. Dios no le dio explicación a José. Le dijo a José: sí, que lo único que hay es esto. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Que lo único que hay es esto, una palabra. Si Dios dijo que te iba a bendecir, lo único que hay es esa palabra. La gente que pide señal es porque no tiene seguridad de lo que le hablaron. Pero la gente que cree, solo con la palabra que le da, con eso basta. Necesitamos entender esto, iglesia. Necesitamos entender esto. El hombre sin Dios no tiene revelación, porque la revelación viene de Dios. Por eso hoy en día estamos viendo gente que dan opinión, pero no traen revelación. Una cosa es la opinión de un hombre y otra cosa es la revelación de Dios. Y a su nombre, yo no sé cuánto dan amén a eso. Entonces, mirando este punto de vista, los que tienen revelaciones no necesitan dar explicaciones, porque la revelación no se le puede explicar a gente natural. En otras palabras, va a sonar duro, pero te va a ayudar. Deja de estar perdiendo tiempo hablando de cosas espirituales con gente naturales, porque muchas veces ese tiempo es perdido. Cuando se juntan dos espirituales, los remas, los códigos del reino se revelan. Cuando se junta un espiritual con un natural, ¿sabe qué es lo que va a haber? Va a haber pelea entre ellos. Por eso es que muchas veces mantienes peleando con tu marido. Tú le estás predicando y él dice: eso no es así. Yo creo que es así. Se van los amenes, se van los gloria a Dios. Necesitamos hablar con gente espiritual. Y a su nombre. Por eso es que el natural se entiende con lo natural, porque hablan el mismo lenguaje. Y a su nombre. Cuando hacen la torre de Babel, dice, aleluya, que los que hablaban franceses todos se fueron para un sitio. Imagínense un colombiano allí. Metámosle en la historia a los colombianos, amén. No se salga usted ahí de la historia, usted también está en la historia. Amén. ¿Qué quiere decir? Dios confunde las lenguas, a cada uno le da lengua. La lengua francesa, la lengua italiana, la lengua inglesa, la lengua, escuche bien, allá de japoneses, por allá el mandarín. Él le pone toda la lengua y aparece el colombiano.
Y el colombiano dice, no, es que a mí me gusta ir para donde los gringos. No, porque cuando el gringo le estaba hablando, le estaba diciendo cama, y le decía que cama y que nada. Yo vine, ¿sabe qué es lo más tremendo? Por eso hay cosas que tú no puedes entender, porque tú no hablas mi mismo lenguaje. No. Esto que te quiero decir, hay cosas que por más que te la explique, tú no las puedes entender, porque tú no andas en el mismo lenguaje. Cuando tú aprendas a hablar mi lenguaje, podemos hablar los dos. Entonces, por eso es que muchas veces hay gente que no habla con Dios, porque Dios no habla con la carne. No, tú no entendiste esto. Hay gente que tiene que entender que Dios no puede hablar con la carne. La Biblia dice que Dios dijo, y no contenderá más mi espíritu con la carne, porque ciertamente el hombre es carne y yo soy espíritu. Y a su nombre. Entonces muchas veces tú estás diciendo a Dios, revélame. Y Dios dice, pero ¿qué te revelo? Que tú no estás en posición de revelarte nada. Y a su nombre. Por eso es que muchas veces tú traes confusión. Hay gente que se le profetiza algo y terminan haciendo algo diferente, porque es que no entiendes el lenguaje. Aló. Por eso necesitamos ser gente de revelación. Percibir las cosas del Espíritu no se perciben en esta naturaleza humana, porque las cosas del Espíritu se perciben en el Espíritu. Por más que en estos momentos usted está sentado, pero usted no sabe lo que se está moviendo en el ámbito espiritual. En este momento yo estoy predicando, pero escucha, a mi lado están dos ángeles que están guardando cada palabra que estoy soltando. En este momento usted está sentado, me está escuchando, pero la palabra está penetrando hasta lo más profundo. Alguien diga amén a eso. Por eso que usted tiene que entender que la gente que espirituales no solamente alaban y glorifican, ellos son transformados. Y a su nombre. Necesitamos, para poder entender el diseño de Dios, necesitamos ser espirituales. Los espirituales no andan peleando con gente natural. Por eso a mí me preocupa algo, viendo gente natural restaurando una espiritual. Perdí a 4 aquí. Amasando, alaba. Por eso es que estamos viendo gente que quiere restaurar a gente conforme a sus pensamientos, mas no conforme a la revelación del Espíritu. Ay. En cierta ocasión, un pastor, escucha bien, aleluya, ve que su oveja, la más preciada, la más querida, la más amada, le cae en pecado. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Todo el mundo dentro de la iglesia le decía al pastor, sácala de la iglesia, échale de la iglesia. Es más, yo como usted, si no la echa usted, me voy yo. ¿Sabe qué fue lo que hizo el pastor? El pastor dijo, yo no puedo sacar a alguien que durante mucho tiempo ha dado fruto, que durante mucho tiempo ha tenido conquista, que durante mucho tiempo he visto la gloria de Dios en acción. ¿Sabe cuál es el problema del natural? El natural quiere matar al que está en el Espíritu. El natural, escuche, no quiere saber que tenemos un Dios que restaura, que tenemos un Dios que consuela, que tenemos un Dios que levanta. El natural quiere matar, quiere sacar, quiere dar. Y a su nombre. Por eso cuando alguien falla, los naturales están esperando que dice el pastor. Pero ¿sabe qué hizo ese pastor? Y me gusta ese pastor es de los míos. Que el pastor vio que su hijo cae, lo cogió, lo escuche bien, entró en un proceso de restauración. Entonces la gente quería que el pastor no saludara al que cayó en pecado. Entonces el pastor llegaba, el primero que saludaba era el que había caído en pecado. Todo el mundo señalaba al pastor, decía que el pastor estaba equivocado, que el pastor había fallado. Es más, que el mismo pecado del que había pecado se lo había peinado el pastor, que lo había contaminado. Aló. Entonces la gente dijeron, no, la iglesia se está llenando de pecado, yo me voy de la iglesia porque en la iglesia hay pecado, yo me voy de aquí porque aquí hay pecado, aquí me huele a pecado. ¿Sabe? La gente comenzó a abandonar la iglesia. Se quedaron como unos 20 o 30 personas. El pastor dijo, a la verdad que esto que está pasando no es que yo patrocino, Dios me mandó a ser restaurador de Portillo. Déjeme decirle algo, me permite, yo le digo algo. Para restaurar Portillo, a veces, escúcheme bien, yo entiendo que el Portillo se restaura con alambre púa. ¿Cuántos han visto los alambres púa? Aleluya. ¿Y sabe qué hace? Muchas veces el alambre se cayó, pero el palo sigue bueno. Hay gente que desecha el palo. Yo no sé cuánto me dan gloria al Señor. No deseches el palo si el palo todavía está bueno, porque con el mismo palo que hoy está enterrado te puede ayudar para reparar el Portillo. Hay gente que lo que quiere es rechazar a gente. Entonces,
el pastor comenzó, el hombre que había caído, que había pecado, fue restaurado. La iglesia comenzó a crecer. Hoy en día esa iglesia, de quedar 50 personas, tiene casi 250 personas. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? El que cayó fue tan restaurado por Dios que hoy en día Dios lo tiene, escuche bien, andando las naciones. Y los criticones y los hablones y los que estaban en la naturaleza están en el mundo viviendo cerveza. ¿Sabe? ¿Usted me entiende lo que yo estoy hablando? Entonces el problema no está en quien cae, el problema está qué tan espiritual estás para restaurarnos. Y a su nombre. Yo creo que si Judas hubiese entendido la visión de Jesús, a pesar que lo hubiese vendido, Jesús lo hubiese restaurado. Amén. Pero ¿sabe qué hizo Judas? Tomó decisiones a la ligera. Pero ¿por qué te hablo de esto? Y estoy terminando, iglesia. Porque muchas veces nosotros tenemos que entender de parte de Dios que los que vivimos según el Espíritu tenemos revelación de Dios. Y que muchas veces no se hace como usted diga o como usted quiere, es como Dios está designando. Dios no nos mandó a desechar a nadie por un error. Dios no nos mandó a matar a nadie por un error. Dios no nos mandó a crucificar a nadie por un error. Porque así como los que están en el mundo, como los que están en la iglesia le duele a Dios, cuanto más el caído. Usted tiene que aprender a entender. Por eso los naturales nunca ven con los ojos del Espíritu, siempre ven con la naturaleza. Hay gente que ha fallado. Cuando alguien falla, lo primero que yo hago es que voy delante de Dios y le digo, ¿qué hago con la persona que falló? ¿Qué hago? Dime. ¿Qué hago? Escuché que Pranito falló. ¿Qué hago? Y en mi momento consulto a Dios y Dios me dice, bueno, hijo, restáuralo. ¿Sabe qué me dice el Señor? Restáuralo. Pero hay otros que están esperando que yo lea la carta de disciplina y que se vaya de la iglesia. ¿Aló? ¿Sabe cómo Dios restauró al hombre que hoy en día le entregó las llaves de la iglesia? Fue Pedro. Pedro lo negó. Pedro, escuche bien, lo negó. Pero a pesar de todo, él lo buscó y le dijo, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, me amas. ¿Sabe? Aunque Pedro no tenía palabra ni cómo responderle, él fue a restaurar a Pedro. Porque los Pedros son los que van a cargar las llaves del reino. Los Pedros son los que tendrán las llaves de la iglesia. Los Pedros son aquellos que aunque el mundo lo despreció, que aunque el mundo lo hizo a un lado, que aunque el mundo lo tiró al suelo, Dios levanta de los vil y menospreciados a los Pedros para comenzar y a humillar a los sabios. Necesitamos gente que tenga misericordia. Amén. A veces se te olvida que tú eres ser humano y que tú también puedes caer. Y a su nombre. Déjeme decirle algo y con esto termino. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, los pastores somos movidos muchas veces en misericordia. Escuche esto. El pastor perdona, el pastor restaura, el pastor levanta. Pero el día en que el pastor falla, los que él restauró muchas veces son los que tienen la piedra en la mano para atacarlo. Seamos claros. La gente se le olvida todo lo que Dios hizo a través del pastor. Cuando tú estabas solo, cuando caíste, cómo Dios te levantó a través del hombre de Dios. Cómo Dios te dio una palabra a través del hombre de Dios. Cómo Dios ha hecho milagros a través del hombre de Dios. ¿Cuántos milagros has recibido a través del hombre de Dios? Y porque el pastor no estuvo de acuerdo contigo, inmediatamente lo juzgan, lo señalan, lo critican, le pega la puñalada por la espalda, hablan mal de él. El problema está que si tú estuvieras conectado con el que está conectado tu pastor, tú entenderías por qué lo hizo. Y a su nombre. Por eso muchas veces ahí sentado juega a ser el pastor perfecto. ¿Aló? Lo digo. Yo lo tengo que decir, aunque a usted no le guste, yo se lo voy a decir.
Hay gente que sentado juega a ser pastor perfecto. ¿Sabe cuánta gente se estará preguntando? Bueno, ¿y el pastor qué le está pasando? Se bautizaron cuántas personas y no los ha montado. Mira, tiene los mismos de siempre, los mismos de siempre, los mismos de siempre, los mismos de siempre. El problema que usted no sabe es que ya hay una base. Diga conmigo, no se quita la estructura por un techo. ¿Me permite? Explico esto. Lo que sostiene un techo es la estructura. Y hay gente que quiere que el pastor cambie todo el liderazgo por gente que apenas están comenzando. Es que Peranito cayó. ¿Y qué? Es estructura. Y a su nombre. Por eso hay cosas que Dios no lo mandó a usted a entenderme. Hay cosas que Dios lo mandó a usted a obedecerme. Y a su nombre. Si usted me pregunta a mí, entre los apóstoles, para mí. Esta es una, escuche bien, esta es una parte opcional, mi opción. Para mí, el que calificaba para tener las llaves no era Pedro, era Santiago. Wow. Santiago era un hombre más preparado que Pedro. Santiago conocía las leyes. Santiago nunca le hizo la embarrada que le hizo Pedro a Jesús. Y Santiago, si lo miramos por ámbito espiritual, Santiago era hermano de Jesús a nivel carnal de sangre. El que más calificaba para entregarle las llaves de la iglesia era Santiago. Pero Dios dijo, no es Santiago, es Pedro. Pero se equivocó, él sigue siendo Pedro. Pero falló, sigue siendo Pedro. Pero te negó, sigue siendo Pedro. Alguien dígame a eso. Porque Dios coge la vasija menospreciada, la vasija rajada, la vasija partida. Dios la coge, la cura y le pone un valor incalculable. Por eso déjame decirte algo. Aunque hayas fallado, hayan pasado cosas, hayan pasado situaciones donde la gente te señala, déjame decirte que la vasija perfecta para la buena obra eres tú. Es contigo que Dios cuenta, es contigo que Dios cuenta, es contigo que Dios cuenta, es contigo que Dios la quiere hacer. Alguien dígame a eso. Por eso esto no depende ni del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y a su nombre. Necesitamos que Dios vuelva. Usted no puede dejar que la presencia de Dios se vaya porque sí. Qué tristeza, José, es ver que la gente está tomando decisiones sin tener el aval de Dios. Qué tristeza es ver que las iglesias de este tiempo se mueven por emociones, más no porque Dios está hablando. Hay gente en la iglesia que por no hacer quedar mal al pastor, hace las cosas a su manera. Pero usted más que nadie sabe y se da de cuenta que ya Dios no está ahí. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Me gusta el profeta. Escuche bien. Elías. El profeta Elías conocía tan bien la presencia de Dios, que a pesar que había saliendo corriendo porque le iban a quitar la vida, se mete en una cueva. Bendito sea el nombre del Señor. Con Elías pasó algo. ¿Y sabe qué pasó? Que Elías conocía la presencia de Dios. Dice que cuando Dios llegó a la cueva donde Elías estaba en el monte Oré, escuche bien, dice que comenzó a pasearse un viento recio que golpeaba las peñas, las rompía, pero decía, Dios no está en el viento. Pero Elías tampoco salía. Elías conocía tanto a Dios que a pesar que la manifestación de Dios como viento recio, Elías decía, hay una manifestación de viento, pero Dios no está en el viento. Hay manifestaciones de espíritu impuros dentro de la iglesia y la gente está profetizando y hablando que es Dios, cuando tú has perdido conexión con Dios. A veces el diablo es el que se está moviendo. Los brujos están haciendo cosas similares a las cosas del espíritu y la iglesia le falta entendimiento, discernimiento para saber si es Dios. Alguien dígame a eso. Por eso es que hay gente que es bueno aplaudiendo, pero es poco dimensionando. Y a su nombre. Hay una parte bien bonita que a mí me gusta cuando yo veo estas cosas así. Vino un brujo, comenzó hablando. Dentro de una iglesia comenzó a profetizar un brujo.
Y la gente decía, ahí está Dios. Y comenzaron a hablar todo el mundo en lengua y a danzar. Y la gente decía, cuando se dieron de cuenta que era un brujo, entonces ¿dónde se quedó la danza? ¿Dónde se acabó la habladera de lengua? ¿Dónde se quedó la revelación del Espíritu? Qué tristeza es ver que hoy algo que prende al pueblo son las emociones. Necesitamos más revelación y pocas emociones. Necesitamos que el Espíritu Santo esté hablando y usted esté discerniendo si lo que yo estoy profetizando, estoy hablando, es de Dios o no es de Dios. Necesitamos la gente, escuche bien, que no aplauda para quedar bien conmigo, sino que aplaude porque tú sabes que Dios te está hablando a ti. Necesitamos más gente más sensible a lo que es la voz de Dios y aprender a escucharla. El viento recio es manifestación de Dios. Acuerde que en el Pentecostés, pastora, Dios se aparece como viento recio. El Espíritu Santo dice que vino como viento recio, el cual llenó la casa donde estaban sentados todos. Pero dice que cuando Elías escuchó el viento recio, Dios no estaba en el viento. Bendito sea el nombre del Señor. El que conoce a Dios es porque tiene intimidad con Dios. El que conoce a Dios es porque sabe que Dios está en el asunto. ¿Sabe qué pasó? La segunda fase de este mensaje dice, bendito sea el nombre de Dios, que se paseaba como un fuego abrasador que comenzaba a pasearse por la cueva, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Cuando usted lee el libro, escuche bien, de Éxodo, en el capítulo 13, se da de cuenta que el pueblo de Israel, Dios se le manifestó como una columna de fuego, pero en la cueva no estaba en la columna de fuego. Había fuego, pero no estaba Dios. Por eso en las iglesias hay muchos fuegos extraños. Hay gente que está con fuegos extraños que no, que no es Dios, que no es Dios, que no es Dios. Por eso el que tiene discernimiento de espíritu está viendo un fuego extraño. Dice que los hijos de Coré hacían juegos extraños. No se impacte con la serpiente, porque el diablo también tiene hechicero. Dios le dijo a Moisés, toma tu vara, cuando estés delante del faraón, tírala. Y la tiró, se convirtió en serpiente. ¿Sabe qué hizo el faraón? El faraón dijo, esto no es problema, mis brujos y hechiceros también lo saben hacer. ¿Sabe qué hicieron los brujos y hechiceros del faraón? Tiraron su vara y la convirtieron también en ¿qué? Te estás ahí con la serpiente. Dios dijo no. Aló. Y a su nombre. No se olvide que Satanás es imitador de las cosas espirituales. Y a su nombre. Y a su nombre. Ay. Acuérdese que cuando los tiempos del profeta Elías, dice que mataron todos los profetas, que solamente quedaron 150 profetas más el profeta Elías. Pero dice que la bruja de Jezabel también tenía profetas. El pueblo se acostumbró tanto a los profetas que ella dijo, le voy a poner profeta para tenerlos como locos. Hay gente que ama tanto a la profecía que el día en que no le dan profecía, Dios no le habló. Y a veces que te está profetizando no es Dios, te está profetizando un profeta de Jezabel. Y a su nombre. Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en el fuego. Elías, ¿sabe dónde quedó Elías? Quietecito en la cueva. Yo tengo un mensaje que lo he guardado durante mucho tiempo y dice, quédate quieto en la cueva. Aleluya. En una vez hablé, sal de la cueva, pero en esto es quédate quieto en la cueva. ¿Qué hubiese pasado si Elías hubiese salido con el viento? Hubiese muerto. ¿Qué hubiese pasado si Elías hubiese salido con la ráfaga de fuego que se paseaba? Hubiese muerto. Pero como Elías sabía cómo era Dios, Elías dijo, Dios no está ahí. ¿Sabe qué escuchó Elías? Escuchó un silbido. Elías salió y dijo, heme aquí. Hay momentos en el que Dios no necesita moverse ni con viento ni con fuego, sino con un silbido apacible. Salió Elías y le dijo, heme aquí. Y Dios le dice a Elías, ¿qué haces? Oye, la conversación, ¿qué haces aquí, hijo? Cuando tú conoces a Dios, tú sabes cómo opera Dios, dónde está Dios y dónde no está. Necesitamos, iglesia, volvernos a meternos en la presencia de Dios para poder conocer a Dios. Les digo algo de parte del Señor. Deje de estar viendo tanta porquería por YouTube, por Facebook.
Deje de estar escuchando tanta basura de tantos predicadores que no están hablando conforme a la revelación del Espíritu. Tenemos un poco gente mareada, confundida, borrachas doctrinalmente por andar escuchando basura del diablo. La mejor comida es la que te sirven en la casa. Deja de estar comiendo tanta comida chatarra que lo que hace es que te engorda y te puede dar un paro cardíaco. ¡Aló! Por eso qué tristeza, en tomémonos un tinto, no te veo conectado. Pero en otras predicaciones de gente que está hablando cosas sin sentido, ahí estás tú en primera fila dándole me gusta, gloria a Dios, aleluya. Qué poderosa revelación. Por eso es que estás en contra del diezmo, estás en contra de los mandamientos, estás en contra de los estatutos, porque no estás viendo cosas que te alineen el plan de Dios. Y a su nombre, diga conmigo, esto está fuerte y se va a poner mejor, porque la iglesia necesita ser sacudida. La iglesia necesita ser sacudida. Basta de tanto pañito húmedo. Es tiempo de que usted entienda que ya usted ha crecido y ya no puede usar más pañal. Es tiempo de ir al baño. Es tiempo de bajar la cisterna. Es tiempo en que te sientes. El tiempo de los niños se acabó. Es tiempo de dimensionar. Es tiempo de saber que Dios quiere llevarte a un nivel sobrenatural. Es tiempo de saber que deja de estar peleando con niños. Comienza a visionar lo que Dios te puso, lo que Dios quiere hacer contigo en los próximos días. Comienza a visionar lo que Dios te ha hablado. Necesitamos entender eso. Por eso, si usted no tiene a Dios, usted está vacío. Si usted no tiene a Dios, no tiene revelación. Si usted no tiene a Dios, no tiene compasión por el perdido. Si usted no tiene a Dios, no tiene sensibilidad del Espíritu. ¿Se están dando cuenta la importancia de tener a Dios? Déjeme decirle, hay cristianos que están en el mundo dentro de la iglesia. ¿Me permiten? Lo digo. Hay cristianos que están en el mundo dentro de la iglesia. Hay cristianos que están en la iglesia, pero el mundo está dentro de ellos. ¿Cómo así, pastor? Esto me da a entender que con venir a una iglesia, esto no depende de que ya tú seas un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano tiene que tener transformación. El verdadero cristiano tiene que nacer de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron. Alguien dígame a eso. Todas son hechas nuevas. Si verdaderamente eres un cristiano, dame fruto, dame fruto, dame fruto, dame fruto. Si eres un verdadero cristiano, dame fruto. Déjame decirle, yo no quiero manifestación. Yo quiero los frutos del Espíritu. Porque los que tienen al Espíritu dan los frutos del Espíritu. Solo los que manifiestan es porque están en su naturaleza. Manifiestas son las obras de la carne. Pero los que están en el Espíritu muestran los frutos. Amén. Dame fruto. ¿Yo para qué obra? Es que yo hice la obra esa. No, tú estás en la carne. Dios no te mandó a hacer obra. Dios te mandó a hacer su voluntad y da los frutos del Espíritu. Y a su nombre. Mire, yo se lo digo, por favor. Va a sonar feo, pero es una verdad. No dañen más y no pisoteen más la sangre del Cordero inmolado. Hay algunos que están guindando de una telita por ahí en un hilito, de un mechón de pelo ahí están guindando. Eso es más mundano que cristiano. Y eso están esperando que el pastor le diga algo para coger rabia y decir, me fui de la iglesia por el pastor. No, si te quieres ir bien, pues arranca hoy mismo. ¿Para qué tienes que buscar cuestiones si ya tu corazón está en el mundo? ¿Aló? Hay gente que está buscando que se equivoque peranito o que un líder lo mire mal. No sé qué es lo que le pasa a la hermana Jessica, que ahora se cree la joya de la iglesia. Me anda mirando mal, me voy de esa iglesia. Entonces, y más. Pero yo le digo de parte de Dios, tú tienes tu recompensa. A mí me buscaron a sacar, me buscaron la caída, me echaron. Yo creo que soy el pastor que más lo echan de una iglesia. Cuando yo era oveja me echaron. El pastor nunca me dijo, quédate. Me decía, si quieres la hoja, te la doy.
Mira, allá hay más iglesias que te pueden necesitar. Yo aquí no te necesito. Yo no cuento contigo. ¿Tú qué haces aquí? Y yo le decía, entre más me eche, más me aferro. Entre más me eche, más me quedo. Yo le decía, usted no es Dios. A mí el que me saca aquí es Dios. Y si Dios me saca con un pie adelante. Pero aquí no me voy. El verdadero hombre de Dios no se va por bobadas. Me permite, digo esto. Vamos a hablar en lenguaje aquí que los colombianos sabemos. No se va por pendejadas. Me miró mal, me voy. Estás en tu carne. Porque los que están en el espíritu, ellos no están viendo lo que habla la carne, ellos están viendo lo que el espíritu tiene para ellos. Por eso usted deje de estar con tanta locura, con tantas bobadas. Conéctese con Dios para que pueda entender la dimensión de lo que te estoy hablando. Necesitamos estar en el espíritu. Me saluda, bien, si no bien, o si no me voy. Yo me imagino a Jesús predicando el día de la multitud de los panes. ¿Cuánto había? El primer milagro, 5,000. Sin contar a los niños y a las mujeres. Imagínense, Jesús llegó, viene el predicador y comenzó a saludar uno por uno. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dio las 6 de la tarde, no predicó, se fue. No le alcanzó el tiempo. Porque una falta el hermano Pepe, como no lo saludó. ¡Ay, ay! Jesús se subió, oró, hizo lo que iba a hacer. Imagínense, nunca falta que la hermana Sinfornosa por allá, ay, no me saludó. El pastor ministra, a mí no me ministra. Oye, si la palabra no te ministra, entonces ¿qué podemos ministrar? Pastor ministra a todo el mundo, a mí no me pone la mano. ¿Cuántas veces te he saludado y te he hablado, aunque no hable en lengua, te estoy profetizando? Ay, no, yo quiero que usted me profetice delante de la gente. Así hay gente, pastor. ¿Y qué tal si te digo lo que Dios me ha hablado de ti delante de la gente? ¿Sí será que tú vas a aguantar ese traquetazo? Porque ese es otro. Quiero que me profetice, sí. ¿Y qué tal si Dios me habla una palabra dura para ti y te la suelto delante de la gente? La vas a aguantar. Porque hay gente que pelea y se quiere ir a la iglesia porque a veces la palabra es dura. Alguien me dijo, no voy más a su iglesia porque usted una vez me profetizó algo malo. ¿Quién? Yo. Sí, usted, pastor. Usted siempre me profetizaba cosas buenas, pero ese día me profetizó cosas malas. Mirió mi corazón. Y yo dije, barbaridad. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Yo cuando me traen estos temas, yo se los llevo a Dios y le digo, Señor, tú me diste la palabra, arregla tú con ese Señor, yo no tengo nada que ver. Solamente soy tu voz. Por eso cuando sale una mala palabra de la boca de su hijo, no le pegue en la boca, péguele en el corazón. El día 4. Fuerte es. Porque de nada sirve, la boca habla lo que el corazón. ¿Se acuerdan que antes uno dice una mala palabra y ¡pam! En la boca? No, hay que darle en el corazón. Ese es uno de los problemas que tenemos como iglesia. Necesitamos que la presencia de Dios vuelva. Necesitamos ser una iglesia, así sean con 40, 50, 70, 80, 100. Sea una iglesia ungida con la presencia de Dios. Que todo el que se monte el altar tenga a Dios. Que todo el que se monte el altar tenga el temor de Dios. No queremos tanta palabrería, no queremos tantas cuestiones. Queremos una persona con el Espíritu de Dios. Queremos una persona que tenga el temor de Dios. Queremos una persona que discierne de las cosas del Espíritu. Necesitamos que la gente de la iglesia entienda que Dios tiene que ser primero sobre todas las cosas. Que toca volver al principio que Dios estableció, primero Dios sobre todas las cosas. Antes de tus hijos, de tu hogar, está Dios como todas las cosas. Antes de las cosas que tú hiciste, está Dios sobre todas las cosas. Necesitamos que Dios vuelva a ese primer lugar. Esa es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes.
Hoy no quise dar ni punto 1 ni punto 2. Dios dijo, predica el estilo evangelístico. Pero yo creo que usted me entendió. Yo creo que usted entendió lo que Dios habló. Yo creo que usted entendió lo que Dios habló. Por eso a partir de ahora, usted tiene un compromiso no conmigo, sino con Dios. Hacer que Dios vuelva a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia. Yo puedo orar por usted, pero mi oración no va a hacer que Dios vuelva. ¿Me permite? Le explico. Puede venir el mismo Jesús, pero si usted no arregla su casa y arregla lo que usted hizo y se pone a cuenta con él, él no va a volver. Encontré una pareja peleando. Se querían divorciar. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? El hombre dormía en un cuarto y la mujer en otro. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo? Viendo hacia Chigorodó, me tocó viajar a buscarlos. Y le dije a esa persona, vengan acá. ¿Se aman o no se aman? Sí, nos amamos. Mírense en la cara. Dile cuánto la ama. No es que yo la amo, pastor. ¿Usted lo ama? Sí, yo lo amo. ¿Cuál es la bobada de ustedes? No es que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo aguanta. Se ama, sí. Y le dije yo, bueno, ya es tiempo de reconciliarse. ¿Sabe qué dijo el hombre? Perdóname. La mujer dijo, no te perdono. Y le dije, ¿y entonces la amo o no la amo? ¿Y sabe qué me dio esa mujer? Me dio un código poderoso. Me dijo, yo no puedo perdonar cuando hay mentira por delante. No puede haber perdón sin haber verdad. A veces usted cometió el error, usted dice, no vuelvas a acordar de eso. Ella quiere que le diga la verdad. Porque no puede haber perdón si no hay verdad. No puede haber reconciliación si no hay verdad. Hay gente que comete los errores pero no quiere decir la verdad. ¿Sabe cómo hace Dios? Dios dice, el que confiesa su pecado, primero tienes que confesarlo. Segundo, tienes que apartarte. Porque de nada sirve decir una palabra, te perdono, cuando el corazón todavía está herido. Cuando la persona sabe que le mentiste, que le fuiste infiel, que lo traicionaste y siempre sales con la mentira. Yo no quiero recordar. ¿Por qué no le dice la verdad? Pasó esto. Después que tú le dices la verdad, la Biblia dice, conoceréis la verdad. Por eso hay gente que todavía están atados por una mentira tuya. Hay verdades a media y sin zapato. Y a su nombre. Hay gente que cuenta la verdad a media. Porque no se la dice completa. Por eso está ese sinsabor. Que cada vez que pasa algo, la mujer con ese dolor te lo tiene que sacar en cara. Se va, lógame. Necesitamos ser leales, hablar con la verdad y a su nombre. Dios no puede perdonar a un mentiroso. Y a su nombre. Para que Dios restaurara a Pedro, lo tuvo que restaurar con la verdad. Por eso le hizo 3 veces la misma pregunta: ¿me amas? ¿Y Pedro qué dijo? Como todos, te amo. Te amo con la fuerza de mi corazón, con la fuerza de mi vida. Eres como la luz. Dios se queda mirando a Pedro y le dice: hey, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: oye, pues me le hace, Señor, tú sabes. Oye, tú sabes lo que yo he hecho por ti. Tú sabes cómo soy yo contigo. Es más, tú eres mi llavería, tú eres mi hermano, tú eres mi parcero. Yo te amo. Y Dios dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces Pedro le mintió a Jesús? Jesús sabía que Pedro no lo amaba. ¿Sabe quién más amaba a Pedro? Amaba más los peces. Por eso cuando usted le dice: Pedro, me ama más que a todos estos pescados que viniste a pescar acá. Hay muchos de ustedes que dicen que aman a Dios, pero usted ama más su trabajo que a Dios. Y diga la verdad. ¿Qué tal el de Dios? Dice: me aman más que tu trabajo. Si me aman más que tu trabajo, suéltalo. Ay, Señor, ¿cómo me vas a poner tú en eso? Pero es que tú sabes que tu trabajo te está alejando de la presencia de Dios. Hay relaciones que se han dañado por culpa de trabajos de maldiciones. Porque el trabajo comenzando fue de bendición y después se convirtió en maldición. Te alejó de la presencia, te sacó de la presencia. Entonces Dios tuvo que confrontarlo. Cuando Pedro lloró,
Dice que Pedro baja la cara y dice: Señor, tú lo sabes todo. Señor, ya no me puedo esconder más. Señor, ya no puedo esconder este sentimiento. Señor, y entonces Dios le dijo: Pedro, entonces ya estás apto para perdonarte y restaurarte. No puede haber restauración con mentira. No puede haber restauraciones falsas. No puede haber restauración con engaño. Usted necesita confesar. Usted necesita primero, cuando tú confiesas, el diablo ya no te puede acusar, porque ya el diablo fue el primer testigo de que tú confesaste tu problema. Por eso déjeme decirte, cuando tú haces las cosas y no confesaste, vas a tener al diablo el oído que te va a decir: ¿qué predicas? ¿Qué dices? Si tú esto es... Alguien diga amén a eso. ¿Sabe qué es el problema que está pasando? Por eso hay gente que pierde autoridad. Por eso hay gente que pierde. Cuando confiesas, la autoridad se te regresa. Se te restablece la autoridad. Y Satanás dice: bueno, yo no puedo hacer. Imagínense. Y a su nombre. ¿Sabe cuántas veces la gente de pronto, no conmigo, usted habló mal de otro pastor, no de mí? La gente aquí no habla mal de mí. ¿Cierto, pastor? No habla mal de nosotros. Y de pronto usted está hablando con ese pastor y ese pastor dice: hay gente que me ha traicionado, y usted siente las pulladas en el corazón. Ay, hermano, ¿por qué lloras? Porque la gente traiciona, pastor. No es mentira, está llorando porque le está doliendo. ¿Por qué no decir? Amén. A mí me gustan los hijos que me dicen la verdad. Una hija que me llamó, me dijo: pequé. Y yo: mentira, pequé. Mentira, pequé. Ya usted sí me quiere poner en disciplina, pero yo pequé. Y yo: bueno, ya estás en disciplina entonces. Pero a mí me quedó con el sinsabor lleno. ¿Será que pecó o no pecó? Porque la gente le oculta la verdad a uno. Y a ese que le dice la verdad a uno queda como dudoso, ¿cierto, pastor? Por favor, seamos sinceros con el Espíritu Santo. Hagamos volver la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Asakamasoja. Te adoramos, Dios. Adoramos tu presencia. Adoramos tu poder. Adoramos tu esencia. Orrakamasanda lava kima leveke a la basura. Ay, sakabababa. Y rocobose terebeki a la babas. Orrakata la basende leve. El Señor me dice que le estuvo hablando en medio de la predicación a varios aquí. Que Él está tocando corazones, que los estamos viendo sensibles. Y robo y asama candalaba. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido de que ya Dios no está ahí? Y quieren volver a restablecer, a restaurar esa intimidad con Él. Shakamasoga. Lo quieren, me pueden colaborar con las primeras dos filas de la silla, por favor. Él está aquí. Él está aquí. Su presencia lo está aquí. Vamos a decirle: yo quiero enamorarme más de ti. Porque cuando tú piensas en el amor de Dios y en su fidelidad, no puedes hacer más que postrarte y adorar. Llama y en tu fidelidad. Dígaselo a Él. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Adoren.
asombro de ti. Saca y no me quiero conformar. Y he probado y quiero más. Santo eres. Y no me quiero conformar. Adórale al Señor. Y he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más De ti, Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que has sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. a tus pies. Levanta tus manos al cielo. Quiero que los mujeres estén pendientes porque va a venir una administración fuerte. Y la gente que está llorando, esas personas las van a traer adelante. Porque Dios dice que va a reconciliar el corazón del hombre con el corazón de él. Abasoa. Ay, abasataraba. Irracatarabasoja. Ay, sacabababa. Vida. Dígaselo a él, no me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Adórale. Y he probado y quiero más. Ay, se acaba. Y no me quiero conformar. Está Dios ministrando la vida de los corazones. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amar. Ahí está Dios, más. Fluye Espíritu Santo. Reargulle los corazones. Hemos fallado, pero tú no nos has desechado. Abasoja. Y todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que ha sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Yo quiero enamorarme más. Ministra. Abasoja. Ahí está. Que en mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que ha sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh, Rakama Soja aquí, alaba Kenda. Levanta sus manos al cielo. El Espíritu Santo me dice, voy a hablar los corazones. Porque tú sabes que hace rato